Presentamos Tecito Cívico en Canal Mox. Buenas tardes, esto es un té para entender de Tecito Cívico a través de Canal Mox. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Hoy día tenemos un gran invitado que nos acompaña, Vicente Inostroza. Hola, ¿qué tal? La Cata también está con nosotros, por supuesto. De agregado, obviamente. No, tú nunca eres un agregado, amigo. Bueno, Vicente es politólogo y magíster en desarrollo urbano, analista del CID-UAI, Centro de Inteligencia Territorial, y docente en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ese es nuestro tremendo invitado del día de hoy. Amigo de la casa, por supuesto. Wow. Muchas gracias. Colega, amigo. Ex ayudante. Ex ayudante. ¿Fui tu ayudante? Sí, pero por supuesto, pues. Me ponía malas notas, obviamente. Gracias a él no echábamos los ramos en la universidad. Sí, me hicieron meme al respecto y los vi, lamentablemente. ¿Te sentiste aludido? Sí, pero me gusta, así que no hay problema con eso. Él vio los memes y dijo, soy ese. Soy ese. Sí, sí soy. No me arrepiento de nada. Se merecían todos los riesgos. Sí, absolutamente. Bueno, pero hoy día ya superamos esa etapa, te tenemos aquí como experto. Estamos evidentemente muy orgullosas de haber compartido espacios académicos contigo. Y hoy día te tenemos como nuestro primer invitado de esta nueva sección, de este nuevo espacio que se llama Un té para entender, que vamos a estar teniendo entrevistas con distintas personas para que nos expliquen distintos temas. La idea, evidentemente, es que podamos hablar en un lenguaje simple, en un lenguaje claro, que toda la gente nos pueda entender, poder acercar el conocimiento que nosotros a lo mejor podemos manejar a la ciudadanía, poder compartirlo. Así que esa es un poco la idea de este espacio. Y vamos a estar, ojalá, toda la semana, o sea, semana por medio también, como entre medio de los capítulos, pudiendo ofrecerles esta gotita de conocimiento. Así que gracias, Vicente, por aceptar la invitación. Encantado de ser el primer invitado. Muchas gracias. Oye, voy a empezar a preparar un tecito porque evidentemente estos programas no se pueden empezar si no... Conté detrás de cámara que yo soy fan del café más que del té. Funado, se va. Funado. Se va. Pero... Aquí, mira, te lo voy a perdonar solo porque tuviste la gentileza de ser nuestro primer invitado. Así que... Pero me gusta el té igual. ¿Te gusta o sea, el té? Sí. Ok. No es que porque mire aquí un no té... hay otra cosa. No, aquí claro. no hay otra cosa. No es que mire un té y aquí y no tenga miedo, ofrecemos cosas otro así. tipo de servicio. Así Sí. que... Vamos, no es chat, no es que él tiene café ahí y nosotros vamos a hacer como que esté. No. Por supuesto que no. O sí. Chan. No sé. Por eso hay que hacerlo en vivo, a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar aquí que esto se empiece a preparar mientras nosotros comenzamos a conversar, porque el primer segmento de esta conversación es se llama Sírvenos tu té favorito. Entonces, la idea es que tú nos puedas contar un poquito sobre ti, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, cuáles son tus temas favoritos de estudio. Cuéntanos un poco. Bueno, básicamente como mi trayectoria corta, pero intensa durante mi carrera académica más que nada y profesional, ha sido dos cosas que yo estudié. Uno es la ciencia política, estudiar la política, estudiar el poder, la política pública en cierto sentido, pero también las elecciones, que para nosotros es como nuestro mundial, el lenguaje futbolero, nuestro Lollapalooza, sí, para los que les gusta el cine es como los Oscar, etcétera. Pero esto es como más ñoño todavía, Más ñoño, y polariza una sociedad, etcétera. Y bueno, tomar las decisiones por todos nosotros en base a quién resulta electo y quién no. Claro. Pero también me empezaba a gustar, ya desde estudié ciencia política, bueno, más que lo saben, pero también me empezaron a gustar cosas de territorio, cosas de urbanismo, etcétera, que en verdad al principio lo encontraba como medio incompatible. Decía, oye, pero en la carrera me están pasando como instituciones, me están pasando el Congreso, el Estado. Incluso yo quería ser como diplomático, primera clase de Relaciones Internacionales. Ya, como ¿alucinaste? No. Como todos. Todos Claro. alucinamos en la primera clase de Relaciones No, pero yo al Internacionales. contrario, yo no aluciné, como que no me gustó.
y me quería retirar de la carrera, etcétera. Pero después me gustó como la política comparada, comparar países, comparar situaciones, comparar momentos políticos, por qué pasan, por qué no. Y eso me intrigaba mucho y me dediqué a la política comparada, como que ese es mi campo más general, pero en las ciudades como que algo pasaba que me gustaba mucho. Entonces, no sé, vivir en ciudad, ¿por qué toda la gente vive en un espacio tan pequeño, siendo que hay vasto territorio para vivir? Y bueno, la gente tiende a la congregación y en la congregación tiende a la cohesión, pero también al conflicto, tiende a transportarse, pero también a quedarse en casa, a valorar eso. Y cuento corto, como que empecé a ver cómo se unían los dos campos y tiene mucho que ver. De hecho, política viene de polis, viene de ciudad, viene también de hacerse cargo de lo que nosotros vivimos en un espacio determinado para tomar ciertas decisiones. Y ahí empecé como a buscar mi nicho, y bueno, estoy investigando eso, las cosas que nos molestan de vivir en sociedad, de vivir en ciudad, las cosas que garantizan el bienestar de la población. Dicho eso, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un centro que su máximo instrumento de conocimiento es el bienestar humano territorial, es decir, en qué parte de las ciudades, en qué parte de los territorios nosotros vivimos en bienestar, bajo condiciones socioeconómicas, ambientales, de seguridad y también de accesibilidad a la ciudad, pero también lo combiné con las elecciones, y ahí fue como el match perfecto, y ese es como mi campo favorito para estudiar actualmente. Ese es tu té. En Ese es resumen, mi té. él dijo, no tengo campo laboral, me lo invento. Me lo invento. Puede ser prácticamente, pero en otros países está muy desarrollado el campo de la geografía electoral, de estudiar en base a mapas de elecciones. Lamentablemente en Chile como que cuesta un poquito más, creo que es debido también a la naturaleza de nuestro territorio chileno, sumamente centralizado, hay avance en la descentralización, pero no tanto la desconcentración de población. En el último censo se vio que mucha gente está migrando de la región metropolitana a otras regiones, pero aún así todo se concentra en la región metropolitana, todas las decisiones, etcétera. Y además tiene una geografía bastante característica, o sea, es un país sumamente angosto y largo, que lo hace un pasillo. Un pasillo. No quería abordarlo así, un pasillo, pero viva mi pasillo. Mi pasillo. Pero la geografía electoral y la política subnacional está sumamente desarrollada, acá sí también, pero si uno lo compara con Argentina, con Brasil, ¿ustedes saben cuántos municipios existen en Brasil a todo esto? No tengo idea. ¿Cuánto creen? Jamás me lo había preguntado, ¿no? A ver. Si tú no me lo preguntáis, yo no me lo habría preguntado nunca. Yo tampoco. En Chile existen 346 comunas y 345 municipios, porque la Antártica no cuenta como municipio, etc. Claro. Pero en Brasil hay más de 5.000 municipios. O sea, yo iba a decir 500. Claro, uno dice 500.000, es que esta es la pregunta que le hago a mis estudiantes. En Colombia son más de 2.000, en México tienen una cantidad de capas de gobernanza multinivel. Entonces, claro, ahí la geografía electoral, la política subnacional como más grande, está absolutamente desarrollada, pero creo que Chile tiene una gran oportunidad para ir avanzando mucho más en este campo que estamos desarrollando con algunos colegas. No quiero decir que soy el único, de hecho no es así, sino que hay otros colegas sumamente interesados en este tema, que está sumamente apasionante. Oye, pero tú, en base a esto mismo, ¿tú crees que en definitiva a Chile le hacen falta municipios? Es una buena pregunta, porque hay una discusión bien clásica en la literatura, no me voy a poner así como marco teórico, etcétera, sino que vamos a pasar el tecito, vamos a servir el tecito, perdón la interrupción. Pero hay una discusión bastante interesante en la literatura de decir, ya, somos esta cantidad de gente, ¿cuántas jurisdicciones somos? Y no solamente en municipios, ¿cuántas regiones somos? Por ejemplo, ¿Chiloé debería ser región? Aconcagua, que es Valparaíso, yo creo que hay como 3 Valparaíso en cierto sentido, el Valparaíso costero, el Valparaíso al interior y el Valparaíso que colinda más con la región de Coquimbo. Bueno, ¿debería existir una región de Aconcagua? A la misma discusión que también se discutió cuando se creó la región de Arica y Parinacota o la región de los Ríos en Valdivia. Claro. Entonces,
el que debería haber más municipios o no, yo creo que es una discusión que no es tan fructífera. De hecho, del 2004 no hay municipios nuevos, el último fue Alto Hospicio y Padre Hurtado, sino que cuánto poder realmente tienen esos municipios para hacer las cosas que les pide la ciudadanía. Claro. Actualmente son administraciones municipales solamente, administran problemas y solucionan cosas según las herramientas que tengan. Claro. Y de ahí consultan, no sé, al gobierno central, al gobierno regional, etcétera, pero no son gobiernos locales propiamente tal, que definan su política, que esa política se concrete realmente, que tengan capacidad de coordinación efectiva con otras autoridades porque ellos lo necesitan y no porque viene de repente el poder central, Claro. que tengan capacidad articular coordinaciones entre municipios en una determinada ciudad. En Santiago siempre, y saludo a un colega, Diego Cooper, que hicimos mucho el curso de Smart City en la UDP, pero Diego también decía, ¿qué es Santiago? ¿Qué es Santiago? ¿Una comuna? ¿Una provincia? Ya, si es una provincia entonces nos falta Puente Alto y nos falta Maipú. Ya, pero ¿qué pasa con Padre Hurtado? Que Padre Hurtado también colinda. ¿Y qué pasa con Pirque? Con una parte de Pirque. Ya, pero ¿qué pasa con Colina también? Que de cierta manera muchos van a trabajar a Colina o muchos vienen a trabajar a Santiago. Y así, suma, sigue. Entonces, creo que más que decir se necesitan municipios nuevos, se necesitan como nuevas regiones, etcétera, tenemos que articular mucho más nuestra gobernanza multinivel, nuestra gobernanza subnacional, para dar un poquito más de vida a la descentralización efectiva. Así ya, simplemente como para ir como llevando hacia lo más simple como este tema. En definitiva, ¿qué es lo que hace necesario? O sea, ¿cuál es el factor que amerita que exista una gobernanza local? Como hay un criterio, por ejemplo, de cantidad de población o de cantidad de territorio o de cantidad de recursos. O quizás problemas comunes. Claro. Es una discusión bastante buena en cierto sentido. Me ponen en apuros, chicas, con esta pregunta, porque... Yo no te dije que te iba a ser fácil. No, porque también se ha discutido, mira, no solamente en la literatura, sino que se ha discutido en las leyes, por ejemplo, en cómo definir ahora ciertos gobiernos regionales sus áreas metropolitanas, por ejemplo, que tienen que ser 2 o más comunas. Pero ¿qué pasa con Antofagasta? Antofagasta es una comuna gigante, pero es un solo municipio. Entonces, Claro. cada uno tiene sus propios desafíos y yo creo que más que nada deberían tener las herramientas suficientes para poder gestionar sus propios problemas, porque muchas veces los municipios hacen magia literalmente para tener planes sumamente innovadores, sumamente sustentables, que responda a la ciudadanía. Son una de las instituciones con más confianza de la ciudadanía. No es tanta, pero tiene mucha más confianza que los partidos políticos. Claro. O sea, que en definitiva el municipio es como el que verdaderamente te arregla el problema, el que verdaderamente te arregla la calle, Claro. El que se hace cargo del alumbrado público, el que se hace cargo de... Si hay lluvia te pasa plástico. Exacto, o sea, como... Es la cara del Estado. Es la cara, Claro. es la cara más visible del Estado, Claro. finalmente. Yo, si voy a tocar la puerta al Estado, a la ventanilla del Estado, probablemente sea al La municipio. Al municipio, claro. O sea, puede ser a un... O sea, como primera instancia, por lo Claro, menos. puede ser una primera instancia, pero el municipio va articulando en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que me fui enamorando mucho más de estas 2 ramas, cerrando un poquito como mi tecito, y creo que se centra mi campo en 2 cosas: política subnacional, geografía electoral, y agregaría una que es el malestar o el bienestar en los territorios, que a la gente le molesta, pero a la misma vez que le entrega una mejor calidad de vida territorialmente a la población que vive según los contextos territoriales que van variando dentro de una nación, en este caso. Oye, yo quiero contar parte del tecito, que una de los contextos en los cuales yo conocí a Vicente, voy a contar, ojo, aquí viene el cagüín. Esto es lo que me gusta a mí.
Sí, no, por supuesto, para agregarle un poquito de cercanía a la situación. Pues, sí. Fue porque Vicente hizo su tesis, Sí. creo que era. Mi tesis de magíster. Tu tesis de magíster. Y yo iba como en, ¿qué? ¿Segundo año de la carrera? Una Más o cosa menos. así. Sí. Y me acuerdo que mandaste como que necesitaba ayudantes de investigación. Y yo me acuerdo que ahí yo iba con toda mi perso, porque yo evidentemente no sabía nada del tema, y yo dije como, yo. y me dio mucha risa porque Vicente dijo así como, jalo, vamos. Y me acuerdo que fue muy bonito porque fue uno de mis primeros acercamientos como a hacer ciencia política, porque Claro. Sí. evidentemente en la carrera uno pasa metido entre medio de los libros, y entre medio como de las clases y todo, y en verdad, y en las cuatro paredes de la universidad. Ujú. Y, por ejemplo, mi primer acercamiento a hacer entrevistas fue con el Vicente en esa oportunidad. Tu primer acercamiento a agarrar la pala. A agarrar la pala, por supuesto. O sea, no, yo había agarrado la pala hace rato. Bueno, en la pero ciencia política. en la ciencia Agarrar la pala política, científica, era sí. agarrar la pala Agarrar la científica lupa de las ciencias y sociales. investigar. Claro. Exacto, fue en ese contexto. Sí, fuiste una muy buena ayudante en ese momento. Lo Sí. voy a dejar solo. Ya. Danos privacidad. Eh, Mentira. No, fuiste Somos gente una... comprometida. Sí, además. Fuiste una muy buena ayudante en el sentido de que fue una investigación muy bonita. De hecho, está disponible esa tesis de magíster así como al público. Se ¿Cómo llamaba... Eso, para que la gente la pueda buscar. Justo se me olvidó. Creo que el malestar en una ciudad segregada, geografías del malestar en Santiago de Chile, algo así creo que se llama. Y es una investigación donde yo me propuse, bueno, ¿qué es el malestar en las ciudades? ¿Qué es el malestar urbano? Investigamos mucho el malestar con la política, el malestar con la economía, pero bueno, ¿qué es el malestar con la ciudad y en la ciudad? Entonces, ahí yo descubrí una cuestión sumamente clave, que el malestar se comprende de dos dimensiones, si uno lo podría decir así. Uno, con esto que estoy trabajando en el Centro de Inteligencia Territorial, y estamos con un tremendo equipo que nutre cada vez más esta matriz de bienestar humano territorial, y que se cuestiona sobre las brechas de oportunidad, sobre los diferentes tipos de bienestar que existe en la ciudad. Es decir, existe distintos tipos de acceso a la cultura, a los colegios, Ujú. a las áreas verdes, por ejemplo. A mí me gustaría agregar uno que... perdón que interrumpa. No, No, problema. No, el transporte público. Claro. Porque, por ejemplo, donde yo vivo, antes había que tomar micro, y cuando pusieron el metro, de cierta manera, o sea, como que llegó la extensión del metro, y de cierta manera como que los vecinos se ven como más, no sé, no más contentos, pero tienen más tiempo. Exactamente. Impacta O sea, directamente en la vida claro. de la persona. ahorran una cantidad de tiempo al Ujú. mes y al año, pero increíblemente. Pero también, ¿qué pasa si en esa misma comuna también llegan las oportunidades laborales? Entonces, Ujú. Claro. también en esa accesibilidad a ciertas cosas, la accesibilidad a ejercer ciudad, está sumamente interesante. Y en poblaciones muy segregadas, obviamente la demanda más grande es el tema de que no llega el bienestar en esas partes, en esas Claro. poblaciones. Ujú. Y creo que ahí vivimos, no vamos a decir obviamente la población, etcétera, para no estigmatizar, pero de cierta manera se notaba que un desarrollo urbano no llegaba ahí de la Claro. misma manera que en 4 cuadras cercano al nuevo metro que abrieron en ese entonces. No, y de hecho, igual fue súper impactante. Yo me acuerdo que, bueno, creo que si bien yo crecí en un espacio de la ciudad que igual es segregado, yo creo que en esa oportunidad investigamos un lugar que estaba en extremo segregado. O sea, Sí. estaban separados, habían quedado como aislados por una carretera y la ladera de un cerro. Y una línea del Y tren. una línea del tren, o sea, era literal un triángulo en donde para poder salir de ahí ya era un problema, porque tenía que cruzar o la pasarela para cruzar al otro lado de la autopista, Ujú. o la línea del tren, y para el lado del cerro que te digo, o sea, imposible, como que en realidad quedaba ahí absolutamente rodeado, aislado de absolutamente todo, y era súper complejo para la gente. O sea, de partida ya el ruido que te mete una autopista, el ruido que te mete un tren, Las vibraciones también. las vibraciones, y en definitiva fue algo que se hizo como
un poco fingiendo que las comunidades estaban de acuerdo con que se hiciera la autopista, que la autopista pasara justo por ahí. O sea, era una población que estaba antes de que todo esto existiera y que se les pasó por encima. Entonces igual para mí fue súper choqueante darme cuenta de que en Chile hay personas que viven realmente... Y se fracturó el tejido social. Claro. Pero aún así persistía un sentido de comunidad, de sentir que esta gente es sumamente esforzada, salimos adelante, etc. Y eso me gustó bastante, que de todas maneras, igual en la adversidad, todavía hay un sentido de comunidad que permanece más débil que antes, obviamente, pero todavía permanece. Pero lo otro que me llamó mucho la atención, que obviamente usando esta matriz, llevándole los datos, y vi que esa era la población, una de las poblaciones más segregadas en Santiago, curiosamente muy cercana a la zona central, pero muy segregada en términos de los datos, pero a cuadras y en otra comuna había una población con una alta heterogeneidad socioeconómica, una alta mezcla socioeconómica, es decir, pillabas en pocas cuadras distintas realidades sociales, distintas casas, distintos acceso a distintos autos, acceso a áreas verdes, acceso a metro, no estaba tan segregado en ese sentido, estaba súper conectado con la ciudad, pero en esa población existían como distintas realidades sociales. Y ahí el malestar era aún más presente. ¿Por qué? Porque existe un malestar del contacto social con el otro. Claro. Existe una microestigmatización en la ciudad a baja escala, diciéndolo, oye, este vecino no sé qué onda, ay, pero esta señora que... No quería decir eso, pero era como... Es el sentido de la estigmatización, que sí habían casos, no quiero decir que no, pero sí en un cierto sentido de que se acumulaba ese malestar en un cierto sentido como socialmente dentro del barrio. Bueno, y también puede del lado como contrario el resentimiento también, ¿no? Claro, porque, puede ser... Porque, no sé, bajo mi criterio, y yo no sé nada de tu especialidad, a uno le da, o sea, como que es muy fácil sentir resentimiento hacia la gente que vive en otras comunas, obviamente, pero no sé si en la misma comunidad también... Sí, también se hacía patente, no quiero llamarlo como resentimiento. Es que yo soy resentida. Resentida social. Pero sí había lo que se llama en la literatura como una teoría del contacto, como que en ese contacto hay como alguna crispación, hay alguna olla a presión que puede estallar en cierto sentido del malestar, y que la integración social en sí es positiva porque sí va en dirección a encontrar nuevas oportunidades en la ciudad, etc. Pero sí hay que hacer algún caso con esta capa de ese contacto social que está medio tenso en la sociedad y en la ciudad actual. Sí, que yo creo que en definitiva cuando uno vive en un lugar, como que empieza a surgir esta sensación de que si provengo del mismo lugar, ¿por qué esta persona tiene más que yo? Claro. Entonces, eso evidentemente empieza a generar como un sentimiento de insatisfacción, porque es como, ¿por qué yo vivo tan mal si mi vecino de al lado tiene un Lamborghini? ¿Cachai? Como... Claro. Sí, existía ese como juntos pero no revueltos. Claro. Un paper muy genial de una investigadora, Alejandra Race. Pero claro, ahí como que hice como toda esa discusión y se daba tanto los datos como la entrevista. Sí. Eso era... No, pero de verdad... yo de verdad les recomiendo mucho esa tesis de magíster del hecho porque... Ay, muchas gracias. En realidad las entrevistas, lo que salió, a mí por más remate después me tocó transcribir las entrevistas, entonces me quedaron muy marcadas para siempre, como que... No, y un hecho, esa tesis se hizo durante el estallido social, es decir, la entrevista la hicimos antes del estallido social y después del estallido social, sin saber que iba a haber un estallido social, obviamente. Sí, fue como súper predictor, como... Sí. De hecho, me acuerdo que después cuando fue el estallido social lo hablábamos, era como, oye, todo lo que nos decían, como que está aquí, es esto, es muy, muy heavy. Bueno, yo creo que ya entramos en el segmento de la temática del día, pero para empezar, para seguir comprendiendo esto, ya empezamos a hablar un poquito de este tema del malestar social y de cómo se relaciona
con el lugar donde vivimos, porque todos sabemos que en Chile existe bastante malestar social. Existe esta sensación, esta gran percepción de desigualdad, esta sensación de que no se puede surgir, como de que hay pocas oportunidades. Tenemos, no sé, un segmento de la clase política que nos dice que el pobre es pobre porque quiere. Hay un malestar social latente que se manifestó mucho el 2019 en el estallido social, y yo creo que ahora está un poco dormido en términos como de la calle, por así decirlo. Yo opino que no, pero existe, o sea, sí. yo creo que el malestar permanece, Sí, solo que con menos manifestaciones como visibles, quizás. Como claro. No tenemos grandes marchas, no hay como un... Pero es que... Pero ¿de qué forma se relacionan las dos cosas? O sea, ¿de qué forma sí. se relaciona el dónde yo vivo, o sea, en qué comuna vivo, con este malestar social? Sí, en relación a qué comuna vivo, claro, ahí hay que cuidar un poco los niveles de análisis, porque muchas veces a nosotros nos acusan, como en política subnacional o en geografía electoral, que los territorios no votan, son las personas las que votan, son las personas las que marchan y no son los territorios. Y además como que ha existido durante este tiempo como un concepto de como a ir al territorio, etcétera, pero que se ocupó tanto que ya la palabra no significa casi nada. Entonces además tiene una connotación como de ir al territorio como desde arriba hacia abajo. Exactamente, sí. Y no de una perspectiva como analítica también, en el sentido de que uno ve así como capas de torta en torno a... El territorio es una capa nomás, solamente. Existen otras, está lo digital, está lo institucional, está lo internacional, etc. Por eso muchas veces a mí me gusta mucho hablar de escalas o de algo multiescalar, multinivel, porque existen distintas escalas para observar un mismo fenómeno y que se va relacionando entre sí. Entonces, más que la comuna donde vivo, quizás también hay que complejizar un poco más, que puede ser en el espacio donde convivo residencialmente, claro, en el barrio donde estoy, en la comuna donde me toca votar y que está una determinada figura alcaldicia, etcétera. Donde trabajo, dónde me muevo, cuál es mi trayectoria para moverme, cuál ha sido mi herencia familiar en torno a cómo me ha ido en la vida, etcétera. Y yo creo que esas oportunidades de vida, en cierto sentido, se puede traspasar a nivel territorial, pensando en esta lógica que son muchas escalas, como una torta, de las que van conformando tu expectativa, tu malestar, tu bienestar, tu sensación y tu actitud en ver la vida. Pero sí, el territorio, y esta es como mi tesis, el territorio, la geografía, el espacio donde estamos alrededor, sí va configurando y sí va moldeando tus actitudes políticas en este caso. Yo con otro investigador que está liderando él su Fondesit, que es Naim Bro de la Universidad Adolfo Ibáñez, bueno, él está trabajando de, bueno, cómo las élites configuran también su visión de ciudad, pero también su visión ideológica. Y aquí lo que estamos viendo actualmente es que se está bifurcando, se está dividiendo esa élite, una élite mucho más conservadora, más tradicional, más financiera quizás, y otra más progresista, otra más cultural, de los artistas, etc. Y cada una va configurando su propia visión de ver la ciudad y su propia visión, su propia actitud electoral y política en torno a su entorno en este caso. Claro. Pero en definitiva, o sea, yo creo que el tema más que el hecho del territorio mismo, porque en definitiva un pedazo de tierra no va a determinar nada, pero sí tiene que ver, como hablábamos al principio, de la organización del Estado respecto de los territorios. Porque efectivamente, si tú, no sé, vives en La Pintana y eres nana en una casa en Lo Barnechea y te demoras 2-3 horas en llegar a tu trabajo todos los días,
ida y vuelta, evidentemente eso genera una baja calidad de vida Sí, y absolutamente. va generando un malestar. Resentimiento. Claro, o sea, no sé si un resentimiento, o sea, bueno, pero también tiene que ver un poco con el contraste de los estilos de vida. O sea, yo creo que hay muchas personas, muchas asesoras del hogar, para decirles de esa forma. Lo dije Nana como por... Bueno, como, y la rabia también. claro, pero que al tener que cambiar tan radicalmente del escenario en donde se desenvuelven su lugar de trabajo versus su casa en otra comuna muy distante, evidentemente ese contraste puede ir generando un malestar. Bueno, había muchos trabajadores de calificación de situación socioeconómica más baja uh-huh. Que, bueno, durante la configuración urbana que se hizo en dictadura, Uh-huh. Incluso anteriormente de cómo se ido distanciando las élites con la clase más popular, que vivía cerca de la persona con quien trabajaba, de alto Claro. recurso, etc. Y ese trayecto era mucho menor en este caso. Hoy día vemos esa polarización mucho más marcada, pero además de esa polarización, de esa fragmentación territorial, en torno a que en muchos espacios hay algo de mucho y algo de poco, es decir, como algo de mucho bienestar en torno a tienes tu cafecito al lado, etcétera, pero menor seguridad. En otras partes, menos acceso al transporte, etcétera, pero un sentido de comunidad mucho más alto. Entonces, eso es sumamente complicado, porque ya no estamos hablando de lo típico que se decía en la ciudad de los trayectos de viaje largo, la polarización social que todavía yo creo que existe, sino que ahora que la sociedad y la ciudad se fragmentó. Cada uno vive en su Claro. burbuja territorial, en su burbuja espacial. Claro, existe esta onda como de no me traigan a los rotos para acá porque me van a llenar el supermercado de Exactamente. flaites. Como... O no me traigan también en cierta población que es popular, etcétera, pero no me traigan tampoco el último, perdona a la gente, al público, nada contra aquí todo se contra, por ejemplo, la comida vegana o cosas así, pero de consumo más como joven que tiene plata. No me Amigo, traigan sus weas raras para no acá. no me traigan sus yo cuestiones soy- ñoñoínas. Yo soy Claro, ñoñoína, así que me pueden Por insultar eso. tranquilamente. no me traigan sus cuestiones ñoñoínas porque me alzan el precio quizás Claro. del arriendo, me alzan el precio también del consumo, y ahora quizás no tengo que ir a comprar cosas más baratas, sino que tengo que ir a comprar quizás cosas mucho más caras, y el costo de la vida me va subiendo en ese caso. No me vengan a poner un jumbo aquí, pues. Claro. Entonces, a todo esto no quiero decir y no quiero tampoco romantizar el tema de no, es que hay que mantener el sentido de comunidad, de barrio, etcétera. No, porque también trae sus oportunidades, pero ese cierto equilibrio también hay que cuidarlo mucho, porque esa cuestión con el otro, eso me tiene absolutamente fascinado en mi investigación, porque eso yo creo que eso está incubando un cierto malestar en hacer ciudad o en la ciudad en sí mismo. Yo actualmente estoy trabajando, bueno, yo ya mandé mi artículo de investigación a revisión, pero estoy trabajando sobre el voto nulo, para llevarlo como más a terreno de elecciones y geografía. Y estoy investigando, bueno... Me encanta que este entrevistado se entrevista solo, oye. Perdón. Está bien, ¿no? Es que Perfecto, me parece. Es que además como hago, bueno, después voy a promocionar mi canal de stream, de estudio, etcétera. Sí, Entonces como experiencia, por claro, supuesto. entonces ahí yo me entrevisto solo durante Es la los minutos de break. competencia. Claro. No, absolutamente, no. No sé yo. No se compite, Yo creo aquí que hay espacio para todo. se colabora. Sí, por supuesto. Pero Yo soy competitiva, perdón. La Cata se pone a pelear por aquí. hay colaboración. No, pero en cierto sentido, en esta investigación yo estoy trabajando, bueno, no sé, hubo en las últimas elecciones subnacionales en la región metropolitana un 25% de voto nulo y blanco para los consejeros regionales. Claro. Es decir, 1 de cada 4 electores votó nulo y votó blanco a la hora de decidir el consejero regional. Un consejero regional que elige, que fiscaliza presupuesto, que por ejemplo aprueba presupuesto, aprueba programas regionales sumamente relevantes para la región, en este caso, Claro. y que 1 de cada 4 personas no haya tomado la decisión por quién votar, que muchas veces tienden a estar en barrios
más segregados, con menos bienestar territorial, pero a la misma vez también en barrios que están pasando conflictos, Claro. ciertas conflictividades con el otro, como bien había dicho, es decir, tienen más contacto con esa ciudad que a veces no es tan grata, y por eso muchas veces la gente que tiene plata se va a vivir afuera de la ciudad. No estoy hablando de actualmente, esto a inicio del siglo XX, esta comuna surgió por eso, es decir, Claro. porque habían como protesta en el centro, entonces arrancaron del centro colonial y se vinieron a vivir para acá. A todo esto estamos en la comuna Para acá, Providencia. por si acaso. Nos está doxeando. Nos está doxeando. Pero en cierto sentido, claro, se asociaba también con los pueblos originarios, por ejemplo. Se asociaba también, por ejemplo, si en la votación era más de hombres o más de mujeres. Las mujeres están mucho más politizadas que los hombres. Se asociaba, por ejemplo, con el tema del voto más progresista o más de izquierda, que también tendía a votar nulo blanco, que también está molesto, pero igual sigue votando en esa tendencia. Entonces, esa geografía está mucho más marcada en una periferia que está fragmentada políticamente, es decir, tiene un Puente Alto que a veces vota nulo o blanco, o tiene un Puente Alto que se activa políticamente e hizo ganar a Matías Toledo, Claro. pero también tienes, no sé, una comuna de La Pintana que tiene mucho voto nulo blanco, comunas de Cerro Navia o comunas más como al norponiente Santiago que también tienden a votar nulo blanco. Pero tienes como a las comunas del cono de alta renta, más Ñuñoa y Providencia, que tiene bajo voto nulo blanco. Claro. Entonces, si alguien me quiere decir que eso no es demostrativo de que la geografía electoral importa, yo no sé qué es lo que es realmente. Claro. Es decir, algo está diciendo que la élite está sumamente politizada, o estas comunas están sumamente politizadas, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, y el resto gira entre una opción u otra, o tiende a votar más nulo y blanco según el menor bienestar territorial que tengan, el mayor acceso a la conflictividad en la ciudad, si hay pueblos originarios presentes, si hay más mujeres o más hombres. Entonces, tiene que ver con eso, con donde yo vivo, es como yo voto. Es decir, Claro. muchas veces se dice, y en esto un investigador mexicano lo publica súper bien en un paper, creo que, no sé si este investigador mexicano, Willy Batson Leiner, lo dijo o no, pero está en su escrito, que dice, yo no sé cómo vota mi vecino, no sé si ustedes saben cómo vota su vecino. ¿Le han preguntado al vecino cómo vota? No sé ni cómo se llaman. No saben cómo se llama, Yo. porque existe una confianza Soy vecinal acá, terrible, etcétera, como que nadie confía en su vecino, nadie No, conoce claro, a su como que vecino, ya no existe etcétera. esa onda. Yo me acuerdo cuando yo era chica en mi Claro, barrio, era los muy vecinos. normal que los vecinos se conocían, se organizaban, se juntaban, Claro. No, se ahora invitaban a tomar solamente. once. Ahora están los grupos de WhatsApp para. Papelar. Yo claro. ni eso tengo en el edificio, ¿me puedes creer? O sea, nada. Yo no Oh, sé ahí con hay un quién, problema. no sé con quién vivo. Ok. Francamente. Mi vecino al lado podría ser un asesino serial y yo no lo sabría. Pero sí, yo creo que sé, por lo menos intuitivamente, cómo votaría mi vecino. Claro, Y eso te habla de un efecto espacial de donde vives, tienes algún comportamiento electoral que se comporta como un patrón. sí. Y eso pasa en comunas, por ejemplo, que internamente están muy segregadas, como Peñalolén. Peñalolén vota de alguna manera u otra. Comunas como ahora Puerto Varas también tiene alguna tendencia electoral distinta. Viña del Mar fue algo muy patente en su geografía electoral. Los cerros sí tendieron a votar también nulo blanco, pero votaron más por Macarena Ripamonti. Y el plano de Viña del Mar, Reñaca sobre todo, votó mucho más por Iván Poduje. Y eso no le sirvió para ganar la elección porque no había conquistado como más el plano popular, Claro. que sí lo conquistó, Que está en los cerros, precisamente. que sí lo conquistó Virginia Reginato con la UDI Popular, por ejemplo. Pero no hubo ese nexo en esa elección. Entonces, eso es lo que me apasiona, Oye, en cierto sentido. me encanta. Encuentro fascinante. Y ahora pensando en la elección que se nos viene, porque evidentemente estamos en una encrucijada no menor. Sí. Yo creo que hace mucho tiempo que en Chile no se veía como una elección tan difícil.
Sí. en términos ideológicos, políticos, en términos de las candidaturas que tenemos hoy en Más día. encima obligatorio. Más encima obligatorio. ¿Cómo ves tú el escenario desde lo territorial, evidentemente, desde este estudio del mapa electoral para esta elección? Sí, hay dos cosas. Yo creo que ahí se evidencia un poco el nexo que hago y que estoy insistiendo, que estoy casi evangelizando en este podcast, de la ciudad y las elecciones, o del territorio y la política y lo electoral. Cada vez más nuestras ciudades son más fragmentadas y no tan polarizadas. Si bien ustedes piensan que la política en sí es muy polarizada, no sé si piensan eso, que la situación política actual está como muy polarizante, etcétera. Yo tengo mi teoría, no sé si viste el reel que subimos el otro día. No, sí, por eso lo digo. Porque yo en realidad creo que no. Yo creo que en Yo general, tampoco creo que no. Yo en general creo que no se trata de polarización, no es ese el concepto que Sí. yo utilizaría para definir el momento político. Sí, no se trata de polarización, sino que ver casi en tu cámara de eco, o en tu burbuja territorial, o en tu situación actual, por quién votar. Claro. Yo creo que eso pasa, y muchas veces nos ocurre a nosotros que estamos en círculo, yo en mi caso, que estoy como más en círculo académico, intelectuales, que a veces tendemos a polarizarnos mucho más que lo que está la gente. Y yo creo que eso hizo, por ejemplo, que me saliera un poquito fuera de la caja. Esto, obviamente, yo he hecho Piensa fuera de la predicciones. caja, amigo. Sí. Sí, sonó un poquito así como pensar fuera de la caja y cosas así. Pero Mentalidad de tiburón. Deconstrúyete. mentalidad de tiburón, Deconstrúyete. etc. Pero eso me hizo pensar tempranamente que Janet Jara podía haber ganado la primaria, o que pudo haber ganado la primaria. Mucho, o sea, cuando decían mucho que Toá iba a ganar la elección, yo también partí diciendo que Toá iba a ganar la Era elección. probablemente la que iba a ganar. Pero algo pasó en clases urbanas más populares que encantó a Janet Jara. No así en clases más populares rurales. Creo que eso es el gran desafío que tiene Janet Jara ahora. Claro. Pero sí en clases urbanas populares santiaguinas, si uno lo podría decir así, que empezó a cambiar un poco la lógica de la elección en este caso. Ya no en lógica como oposición-oficialismo, o en esa lógica tan polarizante, o incluso izquierda radical, derecha radical, que yo creo que es un poco el error de lectura que están haciendo muchos, pensar que casi Jara va a ser una elección demasiado polarizante y que va a crispar mucho a la sociedad. Probablemente puede ser, pero ya la sociedad ya Chile pasó ya por 2 plebiscitos constitucionales para elegir nuestras normas, etcétera. Y de hecho fueron ¿Qué dos más polarizante más va a y ser? fueron 2 plebiscitos que mostraron mucho así como este famoso voto castigo que hablábamos el otro día. Sí, O sea, absolutamente. la primera elección de constituyentes fue una elección donde ganaron mayoritariamente los independientes, Sí, mayoritariamente la izquierda, y no la izquierda centrada, la izquierda, Pero con voto voluntario. con voto voluntario. Y la segunda gana prácticamente los republicanos, Claro. casi todos los escaños, o sea, tenían muchos, tenían Y bueno, mayoría. y la izquierda se quedó con muy poco. La izquierda quedó muy reducida dentro de ese proceso. Pero buen ejemplo el que das, Paola, porque ahí hay que empezar a distinguir donde hay una mitad, por lo menos, del electorado, de la población, que no tiene todavía definición. O sea, Claro. probablemente van a decir ahora Kass, Jara, Matei, pero puede ser en lo largo de la campaña que cambien fácilmente su voto. Pero Sí, como dan dijo esa la clave. Paula Es muy la volátil. semana pasada, no somos nada. No somos No nada, somos esto nada. es muy volátil. Y de Sí. hecho yo creo, o sea, el hecho de que al día siguiente de la elección presidencial ya odiemos al nuevo presidente Sí. es una cuestión como muy decidora. Ahí hay que porque pedirle la finalmente renuncia, es al como- tiro. Sí, al Y eso, toque. eso no es un fenómeno chileno solamente. No, o sea, está por pasando en supuesto. muchas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, es un buen caso de análisis respecto a eso. Claro. Pero, por ejemplo, en esas 2 elecciones, que una fue con voto voluntario y otra fue con voto obligatorio, ahí yo creo que, en la primera elección de los consejeros, no me acuerdo cómo ya se decía, los constituyentes, Sí. más de izquierda, claro, dijeron, esta es la representación del pueblo, vamos a tomar esas banderas para materializarlo en un proyecto Vamos de constitución. con todo. Vamos con todo, etcétera. Pero casi había una mitad de población que no votó. No, pues claro. Entonces, y en la Leyeron segunda, pésimo.
Y en la segunda, a pesar que fue con voto obligatorio y que, claro, los republicanos, no me acuerdo en cuánto, 45% de los consejeros eran republicanos o por ahí, y una votación casi de un 30%, 20%, una votación y elección muy grande, pero nuevamente con el voto nulo y blanco. Por eso a mí me está interesando mucho el voto nulo y blanco. 1 de cada 5 electores anuló o puso en blanco su voto, o sea, no validó su voto, no manifestó preferencia. Y ojo, que era la única elección que se jugaba en ese momento. ¿Me obligan a votar? Bueno, no tengo por quién votar, voto nulo, voto blanco. Dibujo algo o dejo en blanco mi papel, yo no sé por quién votar, o manifiesto mi apatía electoral en ese sentido. Claro. Entonces, hay una apatía electoral que puede ser muy decisiva para estas elecciones y que no se maneja en códigos de izquierda o derecha, sino que se maneja en esto que habíamos hablado de el malestar. Es decir, gente que no tiene la calidad de vida suficiente o gente que está molesta por el modo de sociedad que se está formando, por la burbuja territorial, por el contacto con la otredad, si uno podría decir así, o con su propia calidad de vida que no le está funcionando. O sea, en un sentido como muy egocéntrico, Claro. o no egocéntrico en el sentido malo, sino que en pensar en uno mismo, pensar en su En la proyecto de individualidad. vida, Claro. muy legítimo. De hecho, yo tomo decisiones también pensando en mi proyecto de Todo, vida, por supuesto. todos, pero también pensando en qué va a deparar el destino, pero pensándolo también en mi entorno social, qué está pasando en este caso. Y ahí el panorama se fragmenta totalmente. Uno lo ve en las elecciones que, claro, uno decía, uy, ¿por qué ganó Parisi? Bueno, tienes a casi todo el norte votando por Parisi. O sea, no ganó, pero salió tercero. Claro. Y puede salir tercero en esta elección. ¿Por qué ganó Matías Toledo? Pero si Carla Rubilar podría haber ganado porque era una política famosa, etc. Bueno, no comprendiste los factores territoriales que hicieron que Matías Toledo hubiera ganado la elección. Y en sí, suma y sigue otros fenómenos electorales que explican más o menos este malestar que yo creo que va a ser súper decisivo para estas elecciones. Otro ejemplo más, Bajos de Mena, para el primer plebiscito, votó mucho rechazo. No se comprende en ciertas medidas en la lógica de izquierda-derecha, porque Bajos de Mena tendría a votar como nacionalmente por candidatos de izquierda, pero votó rechazo. Entonces, esa lógica más bien polarizante de leer las cosas, yo creo que hay que leerlo con un poquito más de mosaico en el mapa, con un poquito más ajustando el caleidoscopio y no ver tanto blanco y negro, sino que ver las paletas de colores que nos ofrece la política, la sociedad y la ciudad en Chile. Sí, porque evidentemente, por ejemplo, en el sur, que es un territorio en general muy, muy captado por la derecha, es donde José Antonio Kast más va en general. Entonces, como decías tú, evidentemente, para la candidatura de Janet Jara es un gran desafío salir de Santiago, salir de la región metropolitana y acercarse a los territorios más lejanos. Porque, por ejemplo, en la primaria, prácticamente en la primaria la decidió en la región metropolitana, porque el resto de Chile no participó prácticamente, o sea, muy, muy poco. Ahí tengo una anécdota. Yo publiqué unos mapas, en mi Instagram, Vicente Nostroza, donde un mapa que tenía casi todas las comunas de rojo y lo usaron para meme, así mal. Ah, ¿verdad? Porque fue como Rusia. Sí, claro. No, pero un meme más de mal gusto, si uno lo podría decir así. Pero claro, si uno ve, yo tenía la paleta de colores listo para decir, en estas comunas ganó Winter, en esta comuna ganó Toa, en Atacama quizás ganó Mulet. Y de repente el bicho empieza a pintar y de repente Jara, rojo. 330 y tantas comunas que todas votaron para Jara y yo como, bueno, es lo que es. Es nomás. lo que es, claro. Es lo que es nomás. A pesar que en Colchane hubieron 6 votos, no sé, pero es lo que es. Y después publiqué otro de participación. Y ahí, claro, se distingue bien que en las regiones no pasa nada con las primarias, pero en la región metropolitana sí hubo harto movimiento con esta elección que era voluntaria, que era un día domingo, que hacía frío, etcétera, y que va a votar por un candidato. Creo que ahí hay mucha más... Por eso yo invito quizá a Janet Jara a salir de la región metropolitana, a acercarse más en regiones
a decir si va al sur, que no vaya a Valdivia solamente, porque Valdivia es una cuna ya del Frente Amplio universitaria. Anota, Janet. Aquí si hay asesores de Janet Jara, sino que salga a otras comunidades, a Chiloé, a Puerto Montt, etcétera, que quizás no hay tantos votos, pero sí hay otros sentidos de ciudadanía, de comunidad, que puede ir conectando muy bien a todo el país. Hay una franja muy buena de Bachelet a propósito de conectar como a todas las ciudades y comunidades del país de primera vuelta, que en varios territorios del país y varias personas se ponen la franja presidencial. Entonces decían como, quiero este país, etcétera, y se ponían la franja presidencial, y después al último salía Michelle Bachelet así como diciendo, este es el país que quiero, etcétera. Qué grande. Y eso era como conectar como todos los territorios posibles, todo el mosaico posible para un proyecto político. Yo creo que eso, quizás, si hace eso Janet Jara y lo lee súper bien, puede dar una sorpresa bastante interesante. Claro. Oye, yo creo que se me va a quedar una pregunta en el tintero, porque ya estamos acercándonos al final de la entrevista, pero me gustaría que eventualmente quizás conversemos, o trata de responderme la pregunta muy en cortito para que alcancemos a abordar las dos cosas que nos quedan pendientes. Porque delante mencionaste un poco el tema de la dictadura, y yo creo que es algo que es importante, sobre todo en el contexto actual, conversar, porque muchas veces se habla de la dictadura desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos más dramática, o sea, hablando de tortura, hablando de desaparición forzada, hablando de exilio, pero poco se habla realmente de otras consecuencias que tuvo la dictadura en términos, por ejemplo, de segregación territorial. Sí. Entonces, no sé si puedes contarnos un poquito, a grandes rasgos, cuál fue ese impacto, cuáles fueron las medidas que se tomaron en esa época, quizá como para que la gente entienda también que que la pérdida de la democracia no implica solamente la pérdida de derechos políticos y de libertades políticas, sino que también muchas veces consecuencias reales, territoriales, que van más allá de la tortura, por así decirlo, como en términos que es lo que más se repite y se repite. Sí, yo invito a la gente a estudiar su historia, la historia de Chile, en varias perspectivas, y la historia de la época militar, de la dictadura, es bastante interesante en muchos planos. No digo que sea interesante en el sentido positivo, normativo, si uno lo puede decir así, pero ocurrieron hartas cosas que hasta el día de hoy están presentes. Entonces, por ejemplo, las regiones. El plan de regionalización del país también venía desde antes, pero se masificó se implementó mucho más en dictadura. El tema de la erradicación de las poblaciones que estaban más en el cono de alta renta, si uno lo podría decir así, en Santiago, en Providencia, en Vitacura, en Las Condes, la población San Luis, por ejemplo. Eso, a pesar de que anteriormente sí había una mayor población y una mayor expansión de la ciudad hacia las periferias, la erradicación más grande de campamentos, y que está sumamente documentado, ocurrió en dictadura. Entonces, ¿qué es lo que voy? Siendo súper corto, que para ser una mejor ciudad en democracia es 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque en autoritarismo o en régimen autoritario, o cuando te dicen yo tengo la solución y la quiero implementar así, sin pasar por ninguna opinión de nadie, y quien se oponga se opone al pueblo, etc. En autoritarismo es mucho más terrible la configuración misma de la ciudad, porque no hay consenso, porque cuesta unir las partes de la ciudad, y ahí, claro, ahí se conformó mucho más la ciudad de Santiago. Mis estudiantes siempre me retan porque dicen que hago un curso de descentralización y de gestión territorial y de gobierno subnacional, y solo hablo de Santiago, pero es que Santiago es muy fascinante para explicar estas cosas. Es verdad. Porque Santiago también tiene problemas en torno a la centralización. Entonces, en dictadura también hubo la mayor división comunal en torno a la comprensión de Santiago.
ya no es la Gran San Miguel, sino que también está Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín. Ya no es Barrancas, sino que es Pudahuel, etc. La canción de Víctor Jara, de hecho, habla de Barrancas. Ya no es Las Condes, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Entonces, todo eso configuró una ciudad y un resultado de, creo, una ciudad mucho más fragmentada, más que polarizada, donde falta mucho el encuentro con el otro, y eso se hace con una ciudad con mucho más democracia en la toma de decisiones, en la participación ciudadana y en considerar múltiples niveles de autoridades. Por ejemplo, en democracia, nosotros podemos hacer que en un cierto barrio, como el barrio Bellavista, que está trazado por una calle, no me acuerdo qué calle es, no voy a esos barrios no me gusta el carrete, ni como que no voy a esos barrios hace mucho tiempo. Perdón. No es lo suyo, no es lo suyo, chat. Eso fue en tono irónico, fue en tono irónico. Ah, sí, es lo suyo, chat. Pero, se quieren invitar a... pero a los que frecuentan ese barrio saben que existen dos barrios Bellavista, uno por Recoleta y otro por Providencia. Claro. ¿Qué pasa? Que una ciudad hecha en democracia hace que esos límites municipales también se puedan poner en concordancia, y que los límites políticos entre dos candidatos que son adversarios políticos se unan para hacer una mejor ciudad mucho más democrática, e hizo que alcaldes con visión ideológica sumamente distinta, como Farejado en Recoleta y Jaime Belolio en Providencia, de la UDI, y uno del Partido Comunista, se pusieran de acuerdo para hacer un mejor barrio Bellavista, que en verdad es uno solo. Tiene los vecinos que, claro, están de uno del lado y del otro, pero en sí su configuración urbana es uno solo, es el barrio Bellavista. Y se tienen que poner de acuerdo esos dos alcaldes, claro, con visiones políticas y con amistad cívica, claro, tomándose un tecito, etc. Sí, por supuesto. Ya dicho, vamos a ir cerrando con el último segmento, que se llama Azúcar para endulzar el té. Entonces te voy a invitar a sacar de aquí de nuestro bello azucarero una pregunta que es básicamente para terminar en el tono alegre, porque aquí nos pasa que todo es terrible. Quizás, ¿qué dirá? ¿Qué elemento podrías destacar en esta materia que sea positivo? En la materia que yo investigo. Sí, claro. Yo creo que lo positivo, lo que me encanta de mi materia, es que yo puedo hablar con un montón de disciplinas muy distintas entre sí, y podemos hablar de un objeto en común que es la ciudad, desde distintas perspectivas, pero nutriendo una misma visión. He trabajado con arquitectos, con sociólogos, con antropólogos, con geógrafos, etc. Y claro, cada uno tiene su visión de disciplina, cada uno quiere llevar el agua para su molino, pero al final creo que todos nos ponemos un objetivo en común para hacer análisis, o un objetivo en discusión, y creo que eso es sumamente... es lo que me levanta cada día para hacer estos estudios. Y en materia de planificación urbana en Chile, ¿ves alguna luz? Sí. ¿Hay cosas positivas que se estén haciendo? ¿Hay avances que estemos haciendo en esta medida? ¿O realmente Chile es un país fragmentado y no hay caso? No. Y rindámonos. Chao. Y cerremos por fuera. Sí. Para llevarlo como a la discusión más no tan académica, a mí me gusta mucho un youtuber que se llama Clavero, que vino a Chile, hizo una vuelta larga, pasó por Hong Kong, ciudades en China, pasó a África, a Dubái, etcétera, todo en un mes. Y pasó por Santiago de Chile. Y Santiago de Chile le fascinó. O sea, le gustó los pasatiempos, los completos, la gastronomía, que de cierta manera mucha de la gente decía, oye, ten cuidado que te van a robar, cuidado, oye, con la cámara, etc. Pero sentía, a comparación de las ciudades que había estado antes, porque antes había estado en Río de Janeiro, por ejemplo, que en verdad era un país sumamente tranquilo, nadie lo había mirado mal, etc. Entonces, yo encuentro que lo bueno de la política comparada, o lo bueno de hacer como comparaciones entre países, que uno puede ver que
tenemos nuestros desafíos que hay que atender. Por ejemplo, en materia de gobernanza yo creo que es un gran desafío que tenemos que atender. Tenemos nuestras expectativas, nuestras visiones que me molestan, nuestro bienestar, nuestras brechas que hay que atender mucho para tener una ciudad mucho más equitativa. Pero creo que la gente en sí misma, la gente chilena, la gente en Santiago, creo que la misma discusión política, etcétera, creo que todavía es muy sana. Yo encuentro que falta quizás liderazgos que unan, que bajen un poquito la tensión en este sentido, liderazgos que unan distintas realidades sociales, distintos territorios, que cubran esas calidades de vida que falta para hacer aún así un país mucho mejor, y una planificación urbana que yo creo que está detectando sus problemas y lo está solucionando, y que yo creo que el enriquecimiento de más disciplina, de más participación ciudadana puede hacerle muy bien a la planificación urbana, y que eso se traduzca también en visiones políticas o en el estado de la política en sí mismo. Por ejemplo, que la gente que anule o vote no tenga ninguna relación por el lugar donde vive, sino que por la misma persona que no quiera, etcétera, pero que no haya como territorio donde la gente vote mucho más que otra, etcétera. Yo creo que eso falta como desafío, pero en sí encuentro que comparativamente podemos sacar muy buenas lecciones de nuestro país en ese sentido. Perfecto. Gracias, Víctor, por toda esta conversación. No, me gustó mucho. ¿Cierto? Estuvo muy interesante, muy entretenida, muy interesante. La verdad es que es importante plantearnos, sobre todo en estas épocas electorales, la discusión desde diferentes focos. Entonces, me parece que el tema de lo urbano, el tema de lo territorial, ¿cierto? Sí. Me aprendí muchísimo. Bueno. Así que espero que ustedes en casita también lo hayan disfrutado, hayan podido aprender un poco más sobre este tema, muy muy interesante. Si les quedó cualquier duda, si que tienen algún ahí me hacen la evaluación docente. Claro, le pueden hacer la evaluación docente aquí a Vicente. No los va a reprobar, como a mí. No, aquí no está de profe. Nunca te reprobé. Eso lo determinará la justicia. Vamos a buscar las notas ahí de... bueno, no, así que eso, ahí cualquier cosita, si a ustedes les quedó alguna duda o si quieren comentarnos algo respecto a lo que pudimos hablar hoy día, si nos quieren contar su experiencia de cómo viven lo político desde lo territorial, muy bienvenido, los vamos a estar leyendo. Y bueno, Vicente, promociona un poco tus canales también, porque tú siempre publicas todas tus cosas. Sí, mira, en Vicente Inostroza en Instagram, ahí Instagram me abrió un canal, así que abrí inmediatamente un canal de difusión. Bueno. Donde voy a publicar cada día un mapa electoral, voy a publicar mi reel pronto, así que cada día, hasta el día de la elección, voy a publicar un mapa electoral. En Twitter también Vice Inostroza, ahí no estoy tan activo, no me está gustando mucho el clima en Twitter, así que por eso me fui más en Instagram. Y en Twitch tengo un canal que poco a poco va andando, pero se llama Study With Me, donde ahí pueden estudiar conmigo a través del método Pomodoro. Me sirvió harto cuando estaba haciendo como un doctorado, algo pasó, así que voy a retomarlo posteriormente, pero sigo con ese proyecto, con ese canal de estudio, donde pueden estudiar conmigo en ese canal de Twitch, con toda la comunidad de coworking en ese canal. Maravilloso. Me suscribo. Like. Sí, muchas vamos gracias. Inmediatamente a suscribir. 2.500 pesos la suscripción. No me suscribo. Bueno, ya mi gente, les damos las gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden seguir, suscribirse, darle like a Canal Mox en todas sus redes sociales, a Tecito Cívico en todas sus redes sociales, a Vicente Inostroza en todas sus redes sociales. Y los estamos leyendo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao. Cuídense. Chao.